Y ya está. La representación de los vectores es de tres formas. La representación polar, que se la realiza mostrando el módulo del vector, es decir, la longitud, tamaño del vector, y el ángulo, que nos dice el ángulo, la dirección y sentido de ese vector. ¿Ya? La dirección es la línea sobre la cual se mueve el vector, y el sentido es la flechita sobre la que se mueve. Después está la representación mediante ejes cardinales, es decir, los ejes de la brújula, norte, sur, este, oeste. Ahí también se muestra el módulo del vector, miren, el módulo del vector, y la dirección y sentido se da a través de un ángulo, pero en la representación con ejes cardinales, lo que se muestra primero, lo que se escribe primero es el eje desde el que se parte, el ángulo que se mide desde este eje y hacia qué eje se está dirigiendo el ángulo, ¿ya? De esa manera se muestra la dirección y sentido del vector. Finalmente se puede representar un vector mediante sus componentes rectangulares, es decir, representados sobre los ejes rectangulares X e Y. Se les dice ejes rectangulares porque estos ejes principales, al cortarse, forman ángulos rectos, ángulos de 90 grados. ¿Ya? Estábamos viendo en la clase pasada cómo se realiza esa representación. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta representación, jóvenes, la que estoy iluminando en este momento? Polar. Representación polar. ¿Por qué? Porque estoy mostrando el módulo del vector y el ángulo del vector. ¿Ya? El ángulo que nos da la dirección y sentido. La dirección es la flechita sobre la que se mueve el vector y el sentido es la dirección hacia la cual está apuntando. Muy bien. Entonces, ya habíamos visto cómo representar los vectores. Los vectores, por comodidad, podemos representarlos a partir del origen de este sistema de coordenadas rectangulares. Pero también podemos representarlo desde cualquier punto. Sería el vector, entonces, equipolente, ¿no es cierto? Que tiene la misma magnitud, que tiene la misma dirección, que tiene el mismo sentido, pero que su punto de origen y el de destino es distinto, ¿ya? Todos los vectores podemos representarlos acá, 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 acá. Todos los que yo estoy mostrando ahorita son los vectores equipolentes de este vector que bajaba desde aquí hasta acá, de este vector D. ¿Ya, jóvenes? Entonces, no crean que la única forma de representarlos es a partir del origen. La segunda representación era la representación mediante ejes cardinales, es decir, mediante los ejes de la brújula, norte, sur, este, oeste. ¿Ya? Ahí lo que les decía, lo primero que aparece en el vector es el módulo, el tamaño del vector, y luego está en la dirección y sentido, está el ángulo. Pero aquí nos dice desde qué eje cardinal estamos midiendo. Acá nos dice, parta desde el eje cardinal este. Entonces, este es el que va al este. ¿No es cierto? El de acá es el eje que va al este. Entonces, desde ahí mide 30 grados hacia el norte. Norte está hacia arriba, entonces medimos hacia arriba, llegamos a 30 grados y esa es la dirección y nos da también el sentido de ese vector. Si nos dice, miren, en el segundo caso, parte del eje este y va 30 grados hacia el sur. Parto del eje este y 30 grados, pero hacia abajo que está el sur. Y ahí nos da la dirección y sentido de ese segundo vector. ¿Ya? Miren acá, dice parta del eje norte y vaya 45 grados al oeste. Aquí está el eje norte, a partir de ahí medimos 45 grados al oeste. ¿Ya? Así se representa gráficamente los vectores cuando están en sus coordenadas cardinales, representado mediante ejes cardinales. Finalmente está la representación que teníamos que ver y enseguida les voy a mostrar unos videos, espero se pueda reproducir bien desde Zoom, porque yo reproducía mucho mejor desde Moodle, pero vean. Para la representación de un vector mediante sus componentes, lo que hay que escribir son las componentes del vector sobre el eje X, seguida de la componente del vector sobre el eje Y. Veamos acá con ejemplo. Acá veamos con ejemplo. Habíamos llegado hasta el vector G, entonces H. Vamos a escribir aquí al vector H. Vector
h, voy a copiar la flechita que dice que es un vector. Ese es el vector h. Entonces, el vector h está representado por sus componentes, h en x y h en y. Fíjense que no le estoy poniendo flechita a esos vectores, a estos vectores componentes. Son vectores. Pero no necesito saber la dirección y sentido, porque acá ya me dice que la dirección es x, es paralela al eje x. Y el sentido me lo dice el signo. Si es positivo, el vector hacia qué lado apunta, un vector sobre el eje x. Si es positivo, ¿a qué lado apunta, jóvenes? Si un vector es positivo, ¿hacia qué lado apunta sobre el eje x? Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Ya. No me responden porque tal vez no saben o no se acuerdan, pero ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces tenemos este vector h. Está dado por sus componentes en el eje x y en el eje y. De todos modos son parte del vector h, así que ahí lo estoy representando. Lo que se escribe aquí adentro es simplemente el módulo, es decir, el tamaño. No necesito colocar el ángulo de inclinación para saber la dirección y sentido, porque esta letrita me dice cuál es la dirección y sentido de este vector. ¿Cuál es la dirección y sentido? El eje x. Ya, la dirección es el eje x. El sentido va a ser el signo. Por ejemplo, si mi vector h fuera el que está dado por 3, menos 7, entonces voy a hacer mi regla de la anterior. Ya, entonces dice, este vector lo voy a hacer partir del origen, por comodidad. Entonces vamos a insertar una flecha. Me la voy a traer del otro lado. Una flecha bonita. Esta color verde. Ahí está. El vector h sobre el eje x. Entonces me dice que mide 3 sobre el eje x. 1, 2. A ver, vamos a tener problemas. Lo voy a poner más arriba. Ahí está. Y ya. Vamos a subirle más. Ahí está. Miren. Entonces, este es mi eje X positivo. Perdón, mi eje Y positivo. Le voy a poner su nombre, eje Y. Positivos van hacia arriba. El eje X. Este va a ser mi eje X. Ahí está el eje X. Positivo. Ahora sí. Dice, en X es positivo 3 valores. Un cuadrito. ¿Ven los cuadritos, jóvenes? 2 y 3 cuadritos. Hasta ahí está el hx, es decir, la componente en x del vector h. Después está la componente en y del vector h. Nos dice que ese vale menos 7. Mido sobre el eje y, pero lo mido hacia abajo porque me dice el sentido es negativo. Y es positivo arriba, pongamos positivo, y x es positivo hacia la derecha. Entonces, si me da un valor negativo como este menos 7, cuento, pero hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta ahí llega el h sobre el eje y, que vale menos 7. ¿Ya? Entonces los voy a escribir con color verde. Y esto es h de y.
y con negrita. Y este de acá es h de x, el componente en x del vector h. Ahí está, y le aumento el tamaño para que lo vean mejor. ¿Listo? ¿Me han entendido cómo se representa, jóvenes? ¿Entendieron o falta? ¿Y dónde está el vector h? Falta, ¿no es cierto? Yo no lo veo al vector h, veo a las componentes. A las componentes nomás estoy viendo. El vector h es igual a la suma de sus componentes. ¿Ya? Entonces, sí, efectivamente, esos que he graficado, estos vectores que he graficado, son vectores, porque tienen módulo. Aquí en el gráfico ya vemos que tiene dirección. El componente h sobre el eje y tiene dirección. ¿Cuál es? Una recta paralela al eje y. ¿Tiene sentido? Sí. Tiene una flechita hacia donde apunta. Entonces este ya es un vector. El de acá, el h de x que he graficado, también es un vector. Entonces a este también le puedo poner flechita. Puedo poner flechita porque tiene magnitud, tiene tamaño, tiene dirección. Su dirección es sobre el eje x o paralela al eje x. Y el sentido, miren, apunta a la derecha. Ya la flechita apunta a la derecha. Entonces es un vector. Cuando tiene esas tres cosas claras, es un vector. En este caso, miren, yo no le puse las flechitas. ¿Por qué? Porque este subíndice X me indica la dirección y sentido. Y lo de acá es solo un número, miren. Solo decía 3. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta, jóvenes? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. ¿Ya? Si alguien tiene alguna pregunta, la realizan. Y lo activan el micrófono y luego lo apagan para no perjudicar al resto. Entonces, jóvenes, les decía, cuando escriban el vector en sus componentes, no es necesario que aquí le pongan flechita. ¿Por qué? Porque aquí ya me está indicando la dirección y sentido. Y sabemos que estos son componentes de este vector. ¿Ya? Entonces, miren aquí abajito, de aquí puedo sacar las siguientes conclusiones. Puedo decir esto. Miren, aquí afuera saco h de x, saco a h de y. Miren, estoy sacando unas conclusiones de lo que veo acá. El vector h de x, ese sí es vector, por eso le voy a poner la flechita. No, este es un vector. Este de acá, h de y, es un vector. ¿Ya? Entonces, este mide 3. Miren, este vector h de x mide 3 y 0 grados. ¿Pero qué significa eso? 0 grados es el eje x positivo. ¿Ya? Vean acá. Este de acá, h de y, dice que mide 7,270 grados. ¿Qué está pasando? Nos dice el tamaño y nos dice el ángulo. El ángulo. De aquí hasta acá, 90 grados. Desde acá hasta acá, 180 grados. Desde acá hasta acá, 270 grados. Mide 7 y en esta dirección y sentido hacia abajo. ¿Ya? Entonces este vector ya está dado en sus coordenadas polares. ¿Listo? Pero para ahorrarnos esto de representar en coordenadas polares, podemos decir simplemente h de x mide 3. h de x mide 3. h de y mide menos 7. Cuando escribimos menos 7, sabemos que los y positivos van hacia arriba, los y negativos van hacia abajo. Nos estamos ahorrando espacio y complicaciones, jóvenes. Miren, al decir que h de x mide 3, ya sabemos hacia dónde va, ¿no? Hacia la derecha.
h de y mide menos 7, sabemos que va hacia abajo. En lugar de escribir 7 de módulo y 270 grados de dirección y sentido. Es más fácil decir simplemente así, ¿no es cierto? En sus componentes. Directamente el módulo y aquí está el sentido. ¿Ya? La primera componente es sobre el eje X, la segunda componente es sobre el eje Y. Esas son sus direcciones. El sentido, si es positivo en la primera componente, el sentido es hacia la derecha. Si es positivo la componente del eje Y, es hacia arriba. Pero como en este caso es negativo, va hacia abajo. Espero que me hayan entendido. ¿Ya, jóvenes? Entonces, estos son vectores. Para hallar el vector h es la resultante de la suma de estos dos vectores, de sus componentes. Entonces, ¿cómo sumamos dos vectores? Partimos de un vector donde termina la flecha, colocamos al otro vector. Miren, yo puedo sacar de aquí una paralela y ahí está. Uno a continuación de otro. Ese que acabo de mostrarles es el vector h y lo puedo poner ahí. Es su equivalente, es exactamente el mismo vector, es su equivalente. Entonces, para sumar componente en x del vector h más componente en y del vector h, lo único que hacemos es trazar una línea que voy a agarrarla de este color. Esto lo voy a sacar un momento para no confundirnos. Miren, lo estoy sacando a otro lado. Miren, componente en x del vector h, componente en y del vector h. El resultante, ¿desde dónde va? Desde ahí, desde el origen, hasta la punta de la flecha del último vector que estamos sumando. ¿Ya? Entonces, este de acá es el vector h. Este de acá es el vector h. ¿Ya? Una cosa más. Aquí el vector h está dado por sus componentes, que son simplemente los módulos. Hay otra forma de representar ese vector h. El vector h es igual a la suma del vector h en x más el vector h más el vector h en y. ¿Ya? Entonces, fíjense. No es que vamos a sumar 3 más 7 y me sale menos 4. Ese no es el vector h. El vector h dice es sumar el vector h en x más sumar el vector h en y. Son dos vectores distintos. ¿Ya? El vector h en x es el componente en x del vector h. El vector h en y es el componente en y del vector h. ¿Ya? El vector h es la resultante de la suma de sus componentes vectoriales. Es la suma de este vector más este vector. ¿Ya? Gráficamente hemos visto cómo se realiza la suma. ¿Cómo se realiza la suma de dos vectores? Colocamos un vector y a continuación, donde está la flecha donde termina el primer vector, colocamos el inicio del siguiente vector hasta su fecha. La suma de estos dos vectores gráficamente se realiza colocando o uniendo el inicio del primer vector hasta el final del siguiente vector. ¿Ya? Esta es esa suma. Esta es esa suma que les he mostrado ahorita. La voy a encerrar en un cuadrito. En ese cuadrito, sin relleno y con color rojo. Porque es muy importante. ¿Ya? Entonces, un vector se puede representar como la suma vectorial, la suma de los vectores de sus componentes rectangulares.
¿Listo? ¿Me han entendido lo que son los componentes vectoriales de un vector? ¿Jóvenes? Sí. Ya. Entonces, hay dos formas. Cuando tiene flechita, estamos hablando de vectores. Cuando un vector está representando por sus componentes dentro de paréntesis, lo que nos muestra acá solamente son los módulos. ¿Ya, jóvenes? Solo me muestra los módulos. Obviamente sabemos que el primer componente está medido sobre el eje X. Si es positivo, apunta a la derecha. Si es negativo, y es el primer componente, apuntaría a la izquierda. El segundo componente, si es positivo, hablamos del componente sobre el eje Y. Si es positivo, apuntaría arriba. Si es negativo, como en este caso, apunta hacia abajo. ¿Ya? El vector, el vector H, gráficamente se lo encuentra así, ¿no es cierto? Se suman sus vectores componentes y gráficamente se lanza una flecha que parte desde el origen del primer componente hasta el final del segundo vector componente. Eso es gráficamente. Ya, jóvenes, yo puedo agarrar mi reglita y medir gráficamente. Pero ustedes están estudiando ingeniería, no están estudiando diseño gráfico nada más. Miren, mi vector mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y algo. Caramba, no tengo milímetros en esta mi regla. Ustedes sí van a poder medir bien. Van a dibujar este vector y van a medir bien. Pero les va a salir con decimales, les va a salir 7,3 o 7,4, algo así. Gráficamente me da una idea, pero no es un resultado exacto. Nosotros como ingenieros tenemos que tener resultados exactos. Entonces, ¿cuál es el valor de este vector h? No podemos decir que el valor del vector h es esto, 3, menos 7. No. Veamos cómo se realiza, ¿ya? Entonces, a partir de los componentes de un vector, a partir de las componentes de un vector, podemos hallar su módulo y el ángulo, ¿no es cierto? Lo que hemos visto en las dos anteriores representaciones, siempre lo podemos graficar el vector, saber exactamente cómo es, al tener su módulo o tamaño y el ángulo de inclinación que nos dice la dirección y sentido. Eso en la representación polar. En la representación mediante ejes cardinales, lo mismo. El módulo y la dirección y sentido dada a través del ángulo, partiendo desde un eje cardinal, apuntando hacia el otro eje cardinal. En este caso, cuando nos da dos componentes, es fácil. Nos da las dos componentes que son perpendiculares entre sí, forman ángulo recto, por eso son componentes rectangulares. ¿Ya? Pero ¿y ahora cómo averiguamos el valor del vector? No vamos a adivinar, no vamos a tirar huesos, no vamos a leer en coca, no vamos a hacer fumadas, no vamos a hacer lectura en bola de cristal, no vamos a ir a buscar a una gitana para que nos lo averigüe. Somos ingenieros. Entonces vamos a aprender cómo se hace. ¿Ya? Necesitamos saber este ángulo de inclinación. Voy a copiar el dibujito del ángulo. No, ese no es mi ángulo y lo voy a rotar. Ese ángulo, ¿cuál es el ángulo? No sé. ¿Cuál es el módulo? No sé. Ay, conozco la magnitud o módulos de los componentes, pero no conozco cuál es el módulo del vector ni el ángulo del vector, pero puedo conocer. ¿Ya, jóvenes? ¿Cómo? Gracias a la trigonometría. ¿Listo? Aquí tenemos ángulos rectos. Tenemos un triángulo rectángulo. ¿Por qué se le llama triángulo rectángulo? Porque forma ángulo recto. ¿Ya? Cuando tenemos un triángulo rectángulo, forma ángulo recto. Este es nuestro ángulo de inclinación. Lo vamos a llamar ángulo θ. ¿Ya? Θ. Aquí voy a escribir. Θ. Vamos a verlo. Es del alfabeto griego. Aquí está θ. Es un círculo con una raíz. Ese es el ángulo θ.
Creo que es así con doble tita, ¿ya? O theta, o zeta. Es la Z del alfabeto griego, ¿ya? Zeta, no es teta, ¿ya? Es theta o zeta con Z. Ya es el ángulo theta, el ángulo de inclinación ahí. En este caso está siendo medido hacia abajo. Nosotros, para explicar bien este vector, vamos a medir desde aquí arriba, ¿ya? Pero no podemos usar el ángulo medido por arriba. Voy a mostrar. No podemos usar este ángulo. Miren, no podemos usar este, porque les dije que vamos a usar trigonometría. No podemos usar este ángulo que va desde el eje X positivo hasta el ángulo. No podemos usarlo ese ángulo, porque para razones trigonométricas, para identidades trigonométricas, trabajamos con los ángulos que vemos dentro del triángulo. ¿Ya? Aquí para este ángulo θ, no le llamamos θ, le vamos a cambiar de nombre, le vamos a llamar alfa. Para ese ángulo, este de afuera es θ, es el ángulo de inclinación, desde el eje X positivo hasta la recta del vector. Este otro de acá no es θ, este otro le vamos a llamar ángulo alfa. Un ángulo alfa nada más. Y ahora desaparecieron mis letras. Voy a insertar otra vez. Θ, aquí está. Alfa es la primera letra del alfabeto. Entonces este es alfa. Este de aquí es θ. Θ o zeta. Ya. Este angulito de aquí parece una A, es el ángulo alfa. Ya. Este angulito está adentro del triángulo rectángulo. Ahora, este tiene unas razones trigonométricas y hay identidades trigonométricas. Miren lo que voy a escribir, por favor. En este color y voy a escribir con color azul. Ya. Entonces, primero, tenemos un triángulo rectángulo, y tenemos los datos de las longitudes de los lados rectos. Estos lados rectos del triángulo rectángulo se llaman catetos. Ya, catetos. Respecto a este ángulo alfa, van a ser cateto opuesto de este ángulo alfa, y este va a ser el cateto adyacente de este ángulo alfa. ¿Ya? El lado recto, el lado más grande, el lado más largo es la hipotenusa, eso lo recuerdan, ¿no es cierto? Y en un triángulo rectángulo se aplica el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Qué dice? La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. O la hipotenusa, si es que quieren recordar el teorema de Pitágoras, lo voy a leer, lo voy a decir, perdón, y ustedes lo pueden ver en el video en cualquier momento. El teorema de Pitágoras dice: la longitud de la hipotenusa elevada al cuadrado, la longitud de la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos. Un momento. La longitud de la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado también. H de x al cuadrado más h de y elevado al cuadrado. ¿Ya? Eso dice el teorema de Pitágoras. La longitud más larga o hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. ¿Quiénes son los catetos? Los lados rectos, los que forman el ángulo recto. ¿Ya? Entonces, si yo tengo las magnitudes o módulos de las componentes del vector,
puedo hallar el módulo de este vector. Ya puedo hallar el módulo del vector. Este vector, miren, va a ser h. Ya miren, el vector h, el vector h puede estar dado también en su representación polar, es decir, magnitud, simplemente h, coma, el ángulo θ, este ángulo θ, medido desde el origen, ¿cierto? Entonces, si tengo los componentes del vector h, puedo representar el vector h a través de su módulo y su ángulo de inclinación. El módulo del vector h, en este caso, es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Puedo hallarla, miren, h al cuadrado igual a todo esto. Pero si yo le aplico raíz cuadrada a los dos lados, voy a tener el módulo directamente. Entonces, h, esto me lo copió, ¿está? Simplemente h, saco raíz cuadrada de este lado, y aquí saco raíz cuadrada, aquí está la raíz cuadrada de todo esto, ¿no es cierto? Le saco raíz cuadrada de h al cuadrado, me queda h. Al lado derecho de la igualdad, le saco raíz cuadrada a todo eso y queda raíz cuadrada de todo esto. De h, de h de x al cuadrado más hy al cuadrado. ¿Listo? Así puedo hallar el módulo del vector resultante de h. ¿Cómo puedo hallar θ? Θ la vamos a hallar de la siguiente manera. El ángulo θ lo vamos a hallar de la siguiente manera. Perdón. Primero vamos a hallar el ángulo de adentro. Θ está afuera. El ángulo de adentro es alfa. Entonces, tangente del ángulo que está adentro, tangente de ese ángulo es, ahí está, tangente del ángulo alfa, del que está adentro, es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Esa es la tangente del ángulo alfa. Pero no necesitamos la tangente del ángulo alfa. Necesitamos la tangente a la menos 1, la inversa de esta tangente. Entonces, lo que vamos a hacer en el siguiente paso, es aplicar tangente elevado a la menos 1 ecuación, tangente a la menos 1 de tangente a la menos 1 de tangente de alfa es igual a tangente a la menos 1. Ahorita les voy a decir qué estoy haciendo. Miren, aquí. Lo que vamos a hacer es aplicar tangente a la menos 1. Vamos a aplicar tangente a la menos 1 a ambos miembros. ¿Ya?
Vamos a aplicar tangente a la menos 1 a ambos miembros. Entonces, en el lado izquierdo, tangente a la menos 1 de tangente de alfa. Miren, tangente a la menos 1 de tangente de alfa. Se nos va a simplificar. Y en el lado derecho va a quedar tangente a la menos 1 de todo el paréntesis. ¿Listo? Y eso nos sirve para despejar un ángulo. Estos dos se simplifican y nos queda lo de aquí abajo. Nos queda simplemente, nos queda el ángulo alfa es igual a tangente a la menos 1 del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Primero calculamos cateto opuesto entre cateto adyacente, sacamos tangente a la menos 1 y ese es el ángulo alfa. El ángulo alfa es el de acá, ya el de acá. Entonces, para saber cuánto es el ángulo θ, restamos 360 grados, que es cuando se da una vuelta completa, menos este angulito de acá, y ya tendríamos el ángulo θ. En cada caso vamos a hacer un análisis específico. ¿Listo, jóvenes? Entonces, para este ejercicio que tenemos acá, calculemos cuánto vale su hipotenusa y la hipotenusa, que en realidad es el módulo del vector h. Calculemos. Entonces, el vector h va a ser igual, ayúdenme con los cálculos, yo voy a reemplazar acá. Ya, h de x, ¿cuánto es? El componente en x es, ¿cuánto es el componente en x? Es 3. 3. 3 al cuadrado. El componente en y es menos 7. Entonces, voy a escribir entre paréntesis menos 7. Lo escribo entre paréntesis porque menos 7 al cuadrado es 49 positivo. 49 positivo. Y sería así. 3 al cuadrado es 9. 7 menos 7 al cuadrado es 49 positivo. 49 más 9 es 58. Y la raíz de 58 es, jóvenes, ¿cuánto sale? Raíz de 58 sale 7,757, así que redondeamos. Esto sale 7,61577. ¿Ya? Recordemos redondear. Vamos a redondear a solo dos decimales. La regla es, nos fijamos el tercero. ¿Es mayor que 5? En este caso nos fijamos. Lo que está al lado derecho es solo 5, no. Es 57,7. Entonces redondeamos hacia arriba. ¿Ya? Redondeamos hacia arriba y este se volvería 2. ¿Listo? Lo voy a escribir. Igual a 7,62. Y ahí está redondeado. ¿Listo? Ahí acabamos de redondear. La parte redondeada la voy a poner con rojo, que es la que hemos eliminado. 7,62. ¿Listo? Entonces les decía, ¿cuánto mide? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y me falló mi reglita porque es casera. Pero ustedes, si hubieran medido bien, hubiera sacado su módulo 7,62. Ahora, el ángulo de inclinación, el ángulo θ, el que se mide desde el eje X positivo. ¿Ese cómo lo vamos a hacer? 360 grados menos este ángulo alfa. Calculemos ese ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, reemplacemos valores. Aquí hemos reemplazado valores, ¿no es cierto? Aquí lo que hemos hecho ha sido reemplazar valores. Aquí también vamos a reemplazar valores.
en esta foto. Y veamos y reemplazamos los valores. A ver, cateto opuesto, ¿cuál es? De este ángulo alfa, el cateto opuesto es h de y. H de y vale menos 7. Entonces, menos 7. Aquí podemos poner solo el tamaño, solo nos interesa el tamaño. ¿Ya, jóvenes? 7. ¿Y h de x cuánto vale? Vale 3. Le podríamos poner ahí menos 7. Vamos a ver, no afecta mucho. Solo es interpretación. Entonces, jóvenes, el ángulo alfa, el ángulo alfa, el ángulo alfa sale, ahorita les digo, tangente a la menos 1 de menos 7 tercios. Entonces, tangente a la menos 1 de menos 7 entre 3. Sale 66,80 grados. 66,80 grados. Es decir, y sale negativo, ¿no es cierto? Sale negativo. ¿Eso qué nos dice? Que está medido desde aquí hacia el bajo. Entonces nos sacó ese 66,80 grados y esto es igual a 66 grados, 48 minutos y 5,007 segundos. ¿Listo? Pero nosotros podemos dejarlo como 66,80 grados y listo. Entonces nosotros podemos expresar este vector h de esta forma. El vector h es igual a, el vector h es igual a un módulo de 7,62 y un ángulo. Ahora sí, 360 grados menos 66,80 que es 293,200. Y listo. Hemos convertido ese vector a sus coordenadas polares. ¿Ya? Tengo unos videos más para que veamos estos ejemplos, para que entendamos mejor, pero esos videos yo los elaboré en la pizarra. ¿Ya? Entonces vamos a verlos para que los entiendan mejor. Pero por el momento vayan copiando lo que hemos hecho. Estas formulitas las vamos a necesitar, jóvenes. Necesito que vayan recordando de a poco estas identidades trigonométricas, estas fórmulas como la del teorema de Pitágoras. Necesito que las recuerden. ¿Ya? Necesito que recuerden esto. Cuando tienen un triángulo rectángulo, el ángulo de inclinación, el ángulo interior alfa es igual a tangente a la menos 1 del cateto opuesto entre el cateto adyacente. O, si no se acuerdan, pueden partir de la definición de la tangente. ¿Listo? Entonces, hasta ahí hemos podido representar los vectores. Un vector representado mediante sus componentes, ya sabemos cómo graficarlo y cómo transformar a coordenadas polares. ¿Ya? Entonces vayan copiando ahí. Voy a mostrarles enseguida un video. ¿Ya? Si tienen alguna duda me dicen, jóvenes, por favor. Pero mientras tanto vayan copiando. Sáquenle captura porque parece que mientras yo busco el video se pone negra la pantalla. ¿Ya? Sáquenle captura. ¿Cuál era la pregunta? Esta fórmula va a entrar en el examen, ¿lice? ¿Cuál? ¿Esta de Eso, todo. abajo? ¿Esta? Sí, sí, todo eso. Sí, sí. Sí, sí, pero si no se acuerdan y me dicen, ingeniero, ¿cuál era el teorema de Pitágoras? Yo voy a renegar y les voy a decir. Ya, pero acuérdense, vayan aprendiéndolo porque les va a servir para toda su carrera de ingeniería. Un ingeniero que no se sepa el teorema de Pitágoras, le van a criticar bastante. Ya, así que como estamos en segundo semestre, es bueno que vayan repasando, consolidando estos conocimientos. Ya, jóvenes, lo que sí es muy importante es que sepan estas notaciones.
en coordenadas polares, en coordenadas cardinales y en coordenadas rectangulares. ¿Cómo representar un vector en estas tres formas? Enseguida vamos a ver videos para transformar de este a, eh, a, ¿cómo se llama? A representación mediante componentes, a componentes rectangulares de un vector y viceversa, ¿ya? Pero aquí ya hemos visto un poquito. Si tengo un vector en componentes rectangulares, miren que lo he podido escribir ese mismo vector mediante su representación polar, ¿ya? Entonces es algo que tenemos que aprender a practicar. Vamos a practicar el día de hoy, el día viernes, para estar listos para el examen, porque es muy importante para los siguientes temas que vamos a estudiar en esta materia. ¿Ya? Este cuadrito es muy, muy importante. Es ya parte de los repasos que estamos dando a lo que es trigonometría, a lo que han ustedes estudiado en el preuniversitario. Ya, lo que han repasado un poco. A veces no se llega a cubrir toda la parte de repaso de trigonometría en el preuniversitario, por eso lo estoy repasando acá. Ya, porque es algo muy, 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 muy importante. ¿Listo? Vayan copiándoselo y enseguida les muestro unos videos para complementar. ¿Ya? Para que lo vean en pizarra, porque es distinto verlo en pizarra que verlo aquí en la computadora, ¿no ven? Entonces, por eso les preparé esos videos. Sáquenle captura por si se borra mientras yo estoy buscando. ¿Está bien? Si tienen duda, me tienen que preguntar así, sin miedo, porque para eso estamos, para aprender, ¿ven? Entonces, jóvenes, miren, nosotros hemos analizado ahorita la representación de un vector mediante sus componentes rectangulares, es decir, mediante sus componentes sobre el eje X, que es la primera, por eso es h de X, ¿verdad? Y su componente en el eje Y, por eso la otra es h, pero en el eje Y. Entonces, cuando vean estos números, no es 3, menos 7, es el vector sobre el eje X mide 3. Miren, aquí mide 3. Aquí mide 3. Y el vector sobre el eje Y mide menos 7. Esto es 7, pero va hacia abajo, por eso es menos 7. ¿Ya? ¿Y cuánto mide todo este vector? ¿Cuánto mide el vector? El vector, en realidad, el vector h, si sus componentes son sobre el eje x esta y sobre el eje y esta, el vector va desde el inicio de la primera componente hasta la cabeza o flecha de la segunda componente, ¿ya? Entonces parten del inicio de x y llegan hasta la cabeza del vector en y. Este morado es el vector. Lo pondré en morado acá para no confundir, ¿ya? Entonces, ese morado es el vector. Este morado es el vector. ¿Ya? Tiene su módulo, tiene un módulo. Pero ¿cómo voy a hallar el módulo? Bueno, lo vamos a hallar utilizando identidades y razones trigonométricas y teoremas de trigonometría. Miren, como usamos coordenadas rectangulares, son coordenadas, es decir, son componentes del vector sobre los ejes principales. Los ejes principales de nuestro sistema de coordenadas rectangulares se llaman rectangulares porque al cortarse los ejes principales forman cuatro ángulos rectos. ¿Ya? Cuatro ángulos rectos forman los de rojo. Por eso son ejes rectangulares. Entonces los componentes sobre el eje X va a tener la dirección del eje X. El sentido, si es positivo, va a apuntar a la derecha. Si es negativo, entonces el vector va a apuntar a la izquierda. La componente sobre el eje Y, si es positiva, va a apuntar hacia arriba. Si es negativa, hacia abajo. Entonces son dos vectores. Cuando ya los representamos gráficamente, ya son vectores. Miren. Entonces ponemos un vector, la componente en X, y en la cabeza de ese componente en X partimos con el otro vector. Al sumarlos vamos a obtener al vector H. ¿Ya? Pero ¿cuánto mide? Gráficamente lo hemos medido y yo decía 7,2, pero no había sido 7,2. Y el ángulo de inclinación siempre se mide desde el eje X positivo. Entonces desde aquí hasta ahí podemos medir. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, jóvenes? Primero calculamos esta magnitud. Como es un triángulo formado por lados rectangulares, es decir, paralelos a los ejes principales, al eje X y al eje Y, también estos
componentes van a formar un ángulo recto. Entonces este triángulo, de las dos componentes que forman el ángulo recto y la hipotenusa, forman un triángulo rectángulo que va a cumplir con todas las propiedades y teoremas de los triángulos rectángulos. Un teorema es el teorema de Pitágoras, que dice la hipotenusa al cuadrado, es decir, el lado más largo, h al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, es decir, de los que forman el ángulo recto, de los catetos elevados al cuadrado. Esto es el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, pero elevados al cuadrado. Pero yo no quiero hipotenusa al cuadrado porque el módulo del vector no es módulo al cuadrado, es solo módulo. Entonces le sacamos raíz. Raíz cuadrada de h al cuadrado es h. Este es nuestro módulo del vector. ¿A qué es igual? A raíz cuadrada de esta suma. Entonces hemos reemplazado. El componente en x lo hemos reemplazado aquí, era 3 al cuadrado. Y el componente en y era menos 7. Menos 7 al cuadrado, hemos calculado y hemos hallado este número. ¿Ya? 7,61577, pero les dije redondeamos siempre a dos cifras nada más, a dos decimales. Nos fijamos en el tercero, es mayor que 5, aquí es 5, pero no es 5 cabalito, es 577, eso es más que 5. Entonces este numerito lo redondeamos arriba y es 7,62. Eso que hemos hallado es la magnitud de esta hipotenusa. Esa hipotenusa para nosotros es el módulo de este vector h y es esta cantidad. No es que sea una cantidad mágica que me haya inventado. La hemos hallado así, usando el teorema de Pitágoras, que es esta formulita. ¿Ya? El lado más largo de un triángulo rectángulo, la hipotenusa, en este caso es la magnitud de nuestro vector, es igual a la suma de los catetos o la suma de las componentes del vector, componente en x al cuadrado más componente en y al cuadrado, y a todo eso le sacamos la raíz cuadrada. Así hallamos el módulo del vector, ¿ya? Y el ángulo de inclinación, este tita, es el ángulo medido desde el eje x positivo hasta ahí. Y ya, ese ángulo tita es igual a 360 grados menos este ángulo de aquí adentro. Hemos usado el ángulo de aquí adentro porque con el ángulo de aquí adentro podemos tener las identidades y razones trigonométricas. ¿Ya? Es la identidad trigonométrica, la razón trigonométrica más fácil que tenemos con los datos. Tenemos esta magnitud, ¿no es cierto? El componente en x del vector es 3. El componente en y del vector es menos 7. Tenemos esos dos. La razón trigonométrica que se usa con este ángulo alfa y los dos catetos es la de la tangente. Tangente del ángulo alfa es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ya? Y yo les enseñé, si tenemos la tangente, ¿cómo hallamos el ángulo? Entonces aplicamos tangente a la menos 1 a ambos lados. Esta tangente a la menos 1 la simplifica esa tangente, le voy a cambiar el color. Está la flechita. Pues, tangente a la menos 1 con tangente se elimina, queda tangente. Pero les dije, esto significa a ambos miembros. Entonces al miembro derecho, que está al lado derecho de la igualdad, también aplicamos tangente a la menos 1. Entonces, tangente a la menos 1 de esto es tangente a la menos 1 de esa división. ¿Listo? Y así hallamos el valor de ese ángulo alfa de aquí adentro. Ahora reemplazamos los valores para saber cuánto es ese ángulo alfa. El ángulo alfa es tangente a la menos 1 de cateto opuesto. A ver, el opuesto de este ángulo es el que está al frente. En este caso es h de y. Componente en y del vector h es menos 7. Cateto adyacente, el que está al ladito, el que forma parte de este ángulo alfa, en este caso es h de x, la componente en x del vector h. Eso vale 3. ¿Ya? Dividimos, le sacamos la tangente a la menos 1 de ese ángulo y nos sale menos 66,8 grados. ¿Por qué es menos 66? Porque miren, los ángulos se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj. Como nosotros aquí le hemos puesto que h era negativo, nos saca que este ángulo va hacia abajo. ¿Ya? Entonces aquí, el ángulo tita, el que va desde el eje x positivo hasta aquí es 360 grados menos
66.8. O también podríamos haber escrito así, fíjense. Miren, todo esto. También podríamos haber escrito así. El vector h está dado de la siguiente manera. Tomamos que se mueven todas las flechas. Igual vamos a ver la flecha. Y aquí, sabes las flechas que me mueven cuando inserto una línea. Ya. Entonces, miren, aquí estoy mostrándoles otra cosa. Aquí era 7,62 el módulo, es decir, el tamaño de este vector h. El ángulo 293,2. Pero ahí también, miren, les voy a enseñar un secreto. Si medimos el ángulo hacia abajo, podemos escribirlo. Este ángulo es negativo y le podemos poner menos 66,80 grados. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Medido desde el eje X positivo, el ángulo de inclinación va hacia abajo, es menos 66,8 grados. ¿Ya? Son dos formas. Podemos mostrar de estas dos formas el ángulo. Al final de cuentas nos dice lo mismo. Medido desde el eje X positivo, 293,2 grados, llega hasta ahí. O medido desde el eje X positivo, si es negativo el ángulo, medimos hacia abajo. Ya son dos formas de representar. Ahora sí está entendido de dónde salió este número, 7,62, y de dónde salió el ángulo, jóvenes. Se dice Ya, positivo. ya. Si tienen duda, lo vuelven a ver el video y con más detalle. ¿Listo? Entonces sigan copiando y ahorita ya les proyecto los otros videos. Voy a ver, hay una pregunta en el chat. Marquen sus asistencias. Sí, marquen sus asistencias.